¿Qué es la soledad o qué encuentras en la soledad? Pues yo crecí en la soledad. Mi familia, yo tenía un hermano mayor, 4 años y medio, y yo y mis papás, en un pueblo chiquitico así. Y realmente mi hermano integraba mucho a todo. Yo siempre es solitario, no entiendo por qué, pero siempre estaba solo en ese pueblo. Y no tenía muchos amigos porque era un pueblo asociado con el campo. Entonces, la mayoría de los estudiantes iban al campo por la tarde porque no vivían en el pueblo. Y yo tenía unos pocos amigos en el pueblo. Pero eso me siguió hasta siempre. Yo estuve pensando en eso, culpa de lo poco que leí de J. Mario. J. Mario, que en mi infancia era muy solitario. Y mi papá era muy cachas con mi hermano. No lo llevaba a casar y todas esas cosas. A mí siempre me quedé en la casa haciendo nada. No. Y mi mamá, pues, pobre mamá, tener en un cartao conmigo. Entonces, cuando yo gradué en el pueblo, la escuela del pueblo, público, ¿no? Y me aceptaron a Stanford University, que era como Ivy League on the West Coast. Y yo sentí todos esos estudiantes de las ciudades con preparación y muchos con escuelas privadas. Y yo llegué del pueblo mío. Sentí solitario otra vez. Y trataba de integrarme y entender cómo ser parte de eso, ¿no? No creo que tuve suceso, ¿no? Sí. Nosotros tuvimos una conversación entre enero y febrero pasado. O sea, hace 10 meses, ya casi va para 10 meses. Y no obstante que nosotros nos conozcamos desde hace 40 años, Sí. 40, en esa conversación salieron cosas que yo no conocía ni me imaginaba. Wow. Sí. ¿Qué es Cosas eso? bonitas. Por ejemplo, tu paso por Cranbrook, tu falta de compromiso con la academia, tu falta de compromiso con la universidad, tu holganacería, ¿cómo se llama eso? No eras un estudiante perfecto, ¿no? No, era malísimo. Bueno, y después llegas a Filipinas y sucede lo que sucede. Sí. Que Llegó a Filipinas porque yo fui un año en Cranbrook. Sí. Después me dieron, por favor, no vuelves, ¿no? Sí. Entonces yo iba a San Francisco, donde yo crecí, y conseguí un trabajo en un almacén de muebles y diseño. Y después me llamaron al servicio obligatorio. Entonces yo escogí la Marina porque mis 5 tíos habían estado en la Marina. Y me mandaron, no sabían qué hacer conmigo. Claro, porque un pendejo, no, mal estudiante. Entonces me mandaron a las Filipinas y me pusieron en la biblioteca porque tampoco sabía qué hacer conmigo. Y por eso salió eso. Bueno, pero tú en Filipinas escribiste este poemario de, pues, más de 100. No, son como 60 y pico. Bueno, pero parecen 100 por el texto. Y decidiste que tu futuro era la poesía. No, yo hice eso porque ¿qué más? No tenía que hacer, hombre. Yo pensé, en high school, la profesora
yo le pregunté si en vez de los ensayos semanales, yo podía hacerlo en poesía. Y lo hice durante esa época. Pero porque cuando fui a Stanford, yo entregué mis poemas al profesor nuevo. Fue nuevo para mí. Y después no tomó el curso y nunca me devolvió los poemas. Ya. O sea que esos poemas no tuvieron el éxito que tú esperabas. No, yo no esperaba éxito de nada. Jim, quería hoy más que todo tocar un tema que creo que es fundamental en tu vida. ¿Por qué fundamental? Primero porque yo siento que en esencia tú eres un poeta. Sí. La poesía está presente en tu vida desde el punto de vista literario, físico y artístico. Gracias. Creo yo que han habido muchos escritos tratando de descifrar la poesía en tu obra. Sin embargo, yo creo que la poesía en tu obra se manifiesta interminablemente en toda tu obra. Desde las primeras poesías que tú escribiste, las cartas que le enviabas a Olga. La llama doble. Encuentro con Olga y Jim Amaral. Vaya una pareja, exclama Rimbaud al final de su canto referido al esposo infernal y la virgen necia. No tienen nada que ver estos términos con los artistas a quienes me voy a referir, pero en este caso la exclamación es perfecta. Se conocieron cuando ambos tendrían 22, al llegar ella a estudiar diseño en Cranbrook, y la encaminaron hacia textiles sin que imaginara qué se podía hacer con la tela. Ella, de media tobillera, media lengua para el inglés, de faldita, repolluda, toda formal. Y él de blue jeans californianos, de suéter cachemir, de mocasines exóticos ya en esa época. Un hombre encantador, buen mocísimo. Yo la ayudaba en lo que podía, con el inglés y con el color, y así nos fuimos conociendo. Fue un año muy importante tanto en la vida de Olga como en la mía. Ella volvió a Colombia y yo fui a prestar servicio militar, en ese entonces obligatorio. Nos escribimos cartas amorosas durante 2 años. Hice 2 años y cuando salí dije, pues antes de enfrentar ese afuera, iré a visitar a esa persona que me dejó tan impresionado. Cogí mis cosas y llegué a una Bogotá de 800,000 habitantes. Me recibió en el aeropuerto, techo. Era otra persona, pero el amor era el mismo. Así empecé el calvario de vivir en Colombia. Nuestro amor estaba intacto. Entonces llego al techo, que el área Doral no existía. Llegué aquí al techo y vino Olga, delgadita, en un vestido forrado así, y era love at first sight, ¿no? Entonces eso fue en septiembre y quedamos haciendo cosas y yo le pedí que se casara conmigo. Entonces, pero tiene que preguntar a mi papá. Entonces, ¿qué tal yo con el papá? Entonces, yo pregunté al doctor
quería casar con Olga. Entonces él dijo, pero Jim, ¿dónde van a vivir ustedes? Digo, pues aquí en su casa. Y te quedaste a vivir en la casa de tu suegro. Sí, 6 meses. Nos casamos. Yo vine en septiembre, nos casamos en diciembre y quedamos viviendo en la casa del doctor hasta junio. Y después Olga estaba embarazada y nos salimos de la casa para algo arrendado. Y ahí arrancamos nuestra vida. ¿Qué tal eso? Y han pasado los años y acá siguen juntos, ¿no? Sí, 66 años. Y 66. el mes entrante, diciembre, cumplimos 67. Bueno, primero es un honor enorme para mí estar aquí hoy. Es un día muy especial en mi vida. Cuando yo tenía como 10, 11 años, hurgaba todos los libros de mi casa. Había muchos libros de arte y había una enciclopedia del arte colombiano que se publicó en el 77. Y ahí estaba la obra de Olga y la obra de Jim. Y yo me acuerdo que los dibujos de Jim me fascinaron. Me fascinó todo ese detalle, toda esa expresividad. Y esto fue de verdad una influencia para lo que yo pinto ahora, una inspiración. Yo he tenido una carrera de 30 años como cantante y he pintado toda mi vida de un ladito, pero pues ahora lo estoy mostrando. Igual lo que yo pinto le da por el tobillo a esta inspiración que ha sido. Pero yo creo que el arte es maravilloso porque uno siempre le da al tobillo a su inspiración y por eso nunca se termina y por eso siempre hay que seguir. El día que uno se pareciera ni de lejos a quien lo ha inspirado en el arte, ese día se acaba todo. Pero mira que yo en Jim ha habido una obsesión también en que, por lo menos en su trabajo escultórico, en que esas esculturas suenen, ¿no? Tú como especialista en el arte tú trabajas con la voz, que es Sí. sonido. ¿Cómo te habla o qué te dice ese sonido de ese chirrido de esas esculturas de Jim, que para él es tan importante que suenen, ¿no? Yo creo que en el arte todas las artes están juntas siempre. Por ejemplo, en muchos poemas, en un buen poema siempre hay música. Hay poemas que cuando alguien les pone música y los canta, los arruina. Por ejemplo, algunos de García Lorca, que ya tienen su música propia ahí. Si alguien viene y los vuelve una canción, los desvirtúa y los arruina. Porque yo creo que todo tiene todo junto. Y la música, los sonidos que tienen las esculturas de Jim son música, son la música de la escultura. Yo quería escribir poesía porque, no sé, era una cosa que yo sentí que era mi Tu medio de expresión. exacto. Okay. ¿Y por qué no era el dibujo? Porque yo no sabía dibujar. Y en ese entonces, si recuerdas históricamente mi obra, era muy como cartoons. Ya. ¿Los conoces o Sí, no? sí. Porque te puedo mostrar. Entonces, yo empecé haciendo eso, un poco eróticos. No, esa palabra no sé usar. Yo nunca pensé en eso como eróticos. Yo pensé en eso como mostrar a la gente las partes del cuerpo. Yo quería desmistificar esos pedazos del cuerpo, no ponerlos a funcionar, ¿no? Ya. Y hay que reconocer que yo dibujar esos pedazos del cuerpo
fantásticamente, perfectamente bellísimos. Pero tú me contaste una cosa, que te has sentido desde casi que tu infancia, un pez fuera de agua. ¿Sí? Sí. Ok. Porque cuando yo estaba en high school, yo dije a mi profesora, yo quería ser poeta. Y me dijeron, ay Jim, no lo hagas porque te vas a morir de hambre. Y después no seguí, pues gradué en high school y después fui a Stanford, que yo era, como dicen, un pez fuera del agua en Stanford. Porque Sí. yo venía de un pueblo chiquito y muy humilde a Stanford, que toda la gente era muy sofisticada y los estudiantes de grandes escuelas en las ciudades y privadas, ¿no? Tú entonces estás dedicado fundamentalmente a la poesía, o quisieras dedicarte a la poesía, pero en un momento dado te interrumpes eso y comienzas otra modalidad. Pues tal vez porque yo no sentía algo que recibía mi poesía, ¿no? Y con Albert Love hacía dibujos. Ya, o sea, la poesía se quedaba en sí misma Sí. y no comunicaba y era un diálogo entre sordos. Entonces yo llegué a Colombia en el 57. Entonces yo empecé a hacer unos dibujos, pero estilo cartoon. Y aquí hay muchos. Y después nosotros estábamos inscritos a L'Oeil. La revista pareció Franco María Ricci, pero francés. Entonces un día... Sí, la conozco bien. Bellísimo. Entonces un día mirando eso, y veo un dibujo y dije, francamente, de pronto soy capaz de dibujar clásicamente bien, ¿no? Y descubrí que sí. Entonces yo hice muchos dibujos de eso, es lo que mostré a Albert Love para empezar mis exhibiciones en París. Eso te interrumpo, pero una pregunta importante. O sea, tú dices, yo en los años después de que llegué a Colombia, estamos hablando de 58, 59, Sí. 60, yo hacía solamente unos dibujitos a la manera de cartoons. Sí. Pero pocos años después, relativamente pocos años después, 6 años después, tú comenzaste a dibujar académicamente, o sea, con una Sí. gran dominio Sí. del lápiz o de lo que fuera, Sí, con un sentido naturalista de la expresión. sí. Y me sorprendía que yo podía hacer eso. O sea, no hubo, mientras tanto, una escuela donde tú No, nada de escuela. descubriste un buen día que tú eras un excelente dibujante. Eso, sí, poco a poco. Pues ojalá todo el mundo descubriera eso. No todo el mundo puede descubrir eso. Pero fue un accidente. Es decir, cuando una cosa produce placer, uno la va ejerciendo y ejerciendo y va mejorando. Hay un filósofo que describía el imperio de los sentidos en el siglo XVIII. Condillac se llamaba. Y Condillac decía, siento, luego existo. Si yo no siento, y esto es lo que yo creo de Jim Amaral, si Jim no siente, Jim no existe. Y la existencia de Jim está inmersa en un sentir constante, en un verse a través de su creatividad y últimamente a través de la poesía tan extraordinaria y bella que es tu... Motivado por ti. No, yo creo que esa motivación siempre, o sea, acuérdate que la palabra inspiración en inglés viene del in spirit. Yo pienso que cuando tú estás en esos momentos de inspiración es porque de manera interior y muy sublime se manifiesta tu escrito. Sí, porque nunca, y yo he hablado eso con Olga, no creemos en esa cosa de la inspiración de los artistas. Exacto. Sí. Es una cosa que uno tiene
voy a usar una palabra que a algo le fastidia. Uno tiene un moco en la cabeza, ¿no? Y está buscando que se expresa, ¿no? Sí, que Y sale. mostrar al mundo, siempre busco la contradicción de los valores, ¿no? Que hay muchos, por Dios. Sí, fíjate lo interesante. La contradicción de la sexualidad al expresar dibujos que son en sí jeroglíficos también. Sí, como mis flores invisibles. Como tus flores invisibles, exactamente, que tienen un significado en el que la gente se apropia de él, pero que al final realmente no tienen otro significado más allá que el dibujo y la destreza del mismo. Ese erotismo de tus dibujos, ahí no veo tristeza ni soledad, sino que ahí veo como un goce de lo erótico, del cuerpo. No, mire, eso es interesante, porque yo expuse en la Galería Buchholz, aquí, ¿no? Y una vez estábamos viviendo en París, entonces lo invitamos a comer con Luis Caballero. Él dijo que mi obra no es erótico, es anatómica, ¿no? Yo nunca, como Luis mostraba la pasión de los hombres juntos, yo nunca mostré esa pasión, ¿no? Yo siempre estaba estudiando como un médico. Y yo escribí, cuando yo estaba en high school, pues era chiquito. Entonces, la maestra de inglés, yo le dije que porque cada semana tenemos que escribir un escrito, ¿no? Un ensayo. Entonces yo le pregunté si yo podía escribir poesía. Y ella dijo que sí. Y a mí me encantó eso. Entonces yo escribí un detalle, no muy especial, pero cuando en Stanford yo tenía que tomar un curso de inglés por ser el primer año. Y mi profesor, Mr. Campbell, yo le di todo mi paquete de poemas. Nunca lo volví a ver. Y no sé si era bueno o no. Pero hablando, sí, soy confuso. No te preocupes, no te Eso preocupes. soy yo. Cuando yo estuve en las Filipinas, en un batallón de construcción de la Marina, desde que no sabían qué hacer conmigo, porque era gradué en arte y diseño, entonces me pusieron encargado de la biblioteca de los hombres que trabajaban en la construcción. Entonces yo empecé a escribir poemas durante 2 años y los mandaba a un amigo de Cranbrook que vivía en Nueva York, trabajaba en MoMA, y él los sacaba en limpio. Y los tengo ahí, todo, el paquete, todo. En Cranbrook, entonces, yo tomé un curso de escultura y diseño, ¿no? Entonces, cuando llegué a Colombia, eso fue 2 años después, yo estaba haciendo unas esculturas, pero no había fundación. No me acuerdo qué año fue, pero yo dejé de hacer tanto dibujo y empecé a hacer escultura hasta que un amigo, el Agregal Cultural Suiza, dijo: Jim, yo quiero una escultura, ¿qué hago? Y yo encuéntrame quién hace la fundación en Bogotá. Y me encontró. Y esos son 2 de los primeros, los vigilantes lunares.
los dibujos y las obras, estamos hablando de los años 60, ¿sí? Hasta el final de los 60. Y de pronto tú comienzas con esos dibujos medio barrocos y medio surreales y muy personales tuyos, ¿no? Esos grovillos, ese amontonamiento de cuerpos y llenos de color y con unos bordes muy trabajados, casi que turcos o persianos. ¿Cómo es que se produjo eso? ¿Por qué? Pues... ¿Por razones económicas de venta? No. Yo nunca pensaba en ventas porque en Bogotá yo era gringo y soy gringo. Y ellos olvidan que soy gringo, pero soy gringo. Bogotá es muy puritano. Y pobre Olga tenía que aguantar mi locura. Y después, tú hablas del año 60. Yo llegué en el 57. La presión en Bogotá no era amable con nosotros, conmigo sobre todo, y con Olga tampoco tanto, y éramos como marginados. ¿Qué tiene que ver esos nuevos dibujos post-70, ¿sí?, con esos monitos que tú hacías inicialmente? ¿Hay una recuperación allí de algo que habías hecho? Mira, ya? Cuando yo te puedo mostrar aquí esos dibujos de estilo cartoon. Entonces, yo a veces pienso mire, tú ves esa escultura, esas dos pirámides, esos dos vigilantes lunares. Y yo sé, ¿qué puede pensar que compra arte? La diferencia de los medios míos es como estar con multifaceta de crear, ¿no? Realmente, a mí, si tú mires, ahí hay una de mis buenas pinturas de los frutos del duelo, y después tú ves un bronce al lado de eso, y dices, how the fuck can the guy that did this do that, no? Sí, pero yo creo que eso depende mucho de una formación en tu adolescencia que no hubo. Y te digo, esa falta de formación y por tanto de orientación te ha dejado una libertad que otros artistas no tienen, porque están como predeterminados por su propia formación. Por eso tú eres libre de hacer lo que quieras. No fuiste unitario, sino múltiple. Sí. Pero esa también es una identidad múltiple. Sí. ¿Quién dice que la identidad debe ser una? No. ¿No? No creo, porque en lo que tú conoces de mi obra, no es una sola identidad. Y es algo, digamos, no, que uno dice, mira el cielo y empecé a trabajar, ¿no? Sin saber. No, totalmente. O sea, yo inclusive, si habláramos de tu escultura, yo siento que las esculturas son poemas. Inclusive habla. Pero ¿sabes lo chistoso? Ajá. La coincidencia. Entonces, ese amigo mío, pero Jim, toda tu obra, los bronces, son poesía. Totalmente. No, estoy totalmente de acuerdo. Ahora casi le doy un beso porque nadie me ha dicho algo tan bonito. No, es que yo sí creo, o sea, firmemente tengo la convicción que todas las obras tuyas son poesía. Me gusta la idea. Sí, y son poesía en un paralelo que, esto lo hemos conversado muchas veces, que no hay un punto de unión, de interferencia o de cruce con la obra de Olga. No, en absoluto. Es siempre son dos entes totalmente aislados, sí, y extremadamente inspirados en sí mismos. A mí me cautiva muchísimo ver cómo yo en tu obra descubro otros mundos y no los mundos de otros. Es interesantísimo. Y leyendo
lo último que has escrito, las poesías que has escrito, no sé, me mueven interiormente, porque yo siento que muchas de ellas son reflexiones que tienen que ver con tu vida en este momento, con el tiempo, Sí. con la permanencia y la no permanencia de tu ser en el tiempo. Yo quiero que la gente mire la obra y ellos busquen la explicación de qué son ellos, no mí. Excelente, sí. Como me preguntan en los dibujos, tengo esos pequeños Sí. regalitos. Y Jim, ¿pero qué tiene este regalito? Y, no, un momentico. No es lo que tiene, yo digo que tiene. ¿Qué ves tú en ese regalito que está secreto ahí? Exactamente. Y eso más bien confunde a la gente. No, y esa es la idea, ¿no? Porque a partir de la confusión surge la claridad que está en ellos a partir de tu obra. ¿Tú crees que llegan a la claridad? No creo. No, yo prefiero mejor Pocos, pensar que pocos. no. La obra de Jim es a grandes rasgos elegíaca, elegante en su dureza, ceremoniosa, y parece referirse a la vez a los actos amorosos y a la rigidez del castigo, con elementos medievales y futuristas. ¿De dónde surge esta temática y el rigor de su tratamiento? Sí, es una obra muy dura a partir de las armaduras y de los cascos y viseras. Según Wilde, si quieres conocer a un hombre, ponle una máscara. Eso pasa en este mundo superpoblado. Somos diferentes en una sociedad homogénea que te dice, tienes que hacer esto en tal forma y sufrir por ello. Y ese erotismo sublimado de sus dibujos, yo no veo como eróticos esos dibujos fríos acerca del sexo. Esas orgías que pinto tal vez no sean más que paliativos de la soledad. Y esas alusiones al encadenamiento tortuoso, no siento que tengan nada que ver con denuncias acerca de guerras y de torturas. Sobre ese tema habré hecho 2 obras. Mi trabajo, pese a lo férreo, no tiene que ver con violencias, como sí con la soledad, la incomunicación, la tristeza, la pesadilla, esos conflictos íntimos de la condición humana. Y esos seres de bronce alado, por favor, que no se le ocurra llamarlos ángeles. No pinto, esculpo ni resisto ángeles. Desde los primeros que hice, a finales de los 80, los llamé vigilantes lunares. No vuelan. Es imposible que vuelen. Nadie tiene que volar aunque le pongan alas, y menos si lo tienen anclado. Me decía al principio que quería ser poeta. El poeta es el que tiene la llave, pero no encuentra la puerta. Pero llegamos a la escultura finalmente como momento final de este camino, no final, pero un momento importante, ¿no? Sí. Que es
allí sí es un regreso a una pasión que tú tuviste, un interés que se ha manifestado en los muebles, por ejemplo, ¿no? Que son también una manera de construir volúmenes en el espacio, ¿sí? Con utilidad o sin utilidad, no importa. Llegas a la escultura y haces de todo, o sea, desde obras monumentales, de una simbología que yo considero como interesante, y al mismo tiempo haces mecanismos extraños que se mueven como autómatas renacentistas. Está el volumen de la campana. Es un volumen fuerte, metálico. O sea, está una relación con una materia que requiere fuerza para ser trabajada. Requiere fuego, requiere de todo. Luego están las figuras. Y allí están todas tus figuras, casi a manera de monitos, pero al mismo tiempo con un valor arqueológico aparente grande. O sea, una cultura que es sorpresiva, ¿sí? Uno puede encontrar allí etruscos, por ejemplo. Eso, bravo. Y, bueno... No, porque yo, un chiste pesado, estúpido, yo siempre decía a la gente, esas esculturas mías de chiquito sobre todo, no, eso los encontré donde los etruscos hace 5,000 años y los guardé, ¿no? Bueno, pero yo creo que allí hay una madurez y algo de lo cual no hemos hablado aún y que tú no siempre reconoces, que es esta gran ironía, ¿no? Que acabas de admitir cuando dices que en el bolsillo tenías un reperto arqueológico robado. Claro. Bueno, entonces creo que es un punto muy importante y una especie de llamado simbólico. O sea, uno toca esa campana, le da el batazo y se despierta la vida de Jim. Se despierta toda su historia. Está metida en esa campana. Ay, qué bonito. Y mi teoría es mirar y tocar para que se pueda escuchar, ¿no? Haya interacción. Claro, porque el escuchar entra a la cabeza tanto como por Desde luego, las orejas, desde luego, como desde luego. los ojos, sí. Muy bien esto, muy bien. Y hay algunos antecedentes en la historia del arte de la búsqueda de esta interacción, antecedentes muy nobles, antiguos. Tú no has buscado nunca la función en lo que has hecho, ¿no? No, y tampoco pensaba mucho en vender, porque yo no era de lo que la gente cobraba para decorar sus salas, no tenía nada que ver conmigo, ¿no? Hasta una amiga dijo, Jim, ¿por qué tus patines no tienen color, no tienen nada? Son el silencio del espacio, es lo que quería. Porque yo no quería hacer objetos decorativos. El sonido entró en mi obra un poco más tardío, porque antes de la exposición en Atrium, ¿no? Yo empecé a hacer eso porque yo pensé, yo hice una exposición en Luisiana Arango y yo dije a los tipos que controlan ahí, si la gente quiere tocar, tocan. Eso fue la primera vez que yo expuse cosas sonoras, ¿no? Y después seguí porque me encanta, porque yo pensé, pues, francamente, la gente entra a un museo y no pueden tocar nada, ¿no? Entonces, es todo silencio. Entonces yo, no, mejor puede ser que suenan y que la gente los puede tocar. Muy importante. Y yo me acuerdo que un día que fuimos a la exposición con Olga, entramos y mire, estaba lleno de sonidos raros, no son como lo que canta él, ¿no?
pero raros. Pero la gente fascinada con eso, ¿no? Quisiera entonces invitar ahora al maestro Valeriano a que sigamos acá con esta mágica reunión y invitarte si nos quieres dar un regalo de tu voz. Sí, claro que sí. Les quiero cantar una canción que viene muy a cuento porque aunque es una canción antigua del Océano Pacífico, es una canción tradicional, pareciera que habla de ustedes porque es al tiempo la única canción que es una canción de trabajo, una canción de cuna y una canción de amor. Y se llama Oilando. Y se canta a capela. ¿Se llama qué? Oilando. Oilando. Se canta a capela porque la cantan en los barcas en el Pacífico cuando salen a pescar. Y es así. Oilando, mujer. Subiendo y bajando, ay ve, hilando, ay ve, subiendo y bajando, y oe, águila que vas volando, y ve, y en tu pico lleva el viento, y oe. Llévame este papelito y ve dónde está mi pensamiento y ve, hilando, ay ve, subiendo y bajando, ay ve, hilando, ay ve, subiendo y bajando y oe. Cuando dos están queriendo y ve, y no se alcanzan a hablar y oe, por el ojo de una aguja y ve, se mandan a saludar y oe. Hilando, ay ve, subiendo y bajando, y ve. Bravo. Para ustedes. Lo que decías hace un rato, ¿no? Como que todo, o sea, como que una obra de arte condensa todo, ¿no? Y aparecen un montón de imágenes en esa canción con ese texto, pero también un montón de sensaciones con eso que transmites, que no tiene palabras para describirlo, con tu voz, con ese tiempo, con este ritmo. Lo mismo hace Jim, ¿no? Lo mismo hace Jim con su trabajo, y que como que esas sensaciones pueden generar en el espectador sensaciones diferentes a las que el artista quiere transmitir o no. Por ejemplo, cuando el poeta le preguntaba sobre como en sus esculturas como esta que tenemos acá, de las alusiones como a algo tortuoso. Yo las hago. Y lo que yo siempre, la gente en mis exhibiciones, la última fue en Mambo, ¿no? Y la gente, por ejemplo, unos dibujos míos, y tiene un paquetico así, dorado. Y la gente, ay, Jim, pero ¿qué es el secreto? ¿Qué tiene el paquete? Yo, mire, yo hice eso, pero usted lo interprete. Yo no puedo pensar por ti lo que va a estar en ese paquete. Los paquetes en el dibujo son los paquetes de todo el mundo, ¿no? Y cada uno tiene que saber
que es su tapete. Esa es un poco influencia del psicoanálisis también, ¿no? Pero eso sí, interpretar mi obra, no sé, me parece innecesario. Y si la gente no entiende, pues vaya a buscar otra cosa que lo entienden. A veces no es necesario entenderlo para disfrutarlo. La ironía, la naturalidad y el atrevimiento son caracteres intrínsecos a la actitud crítica y anticonformista de Jim Amaral. Sin ellos, no habría alcanzado ni la estatura artística ni el reconocimiento de que disfruta. Es más, sin ellos, o sea, sin ironía, sin naturalidad y sin atrevimiento, no podría existir su arte, que es arte de A mayúscula. Desde sus 9 décadas de vida, Jim Amaral pregona que si queremos que el mundo regrese a su sitio, tendríamos que hacer del arte una religión. Los poetas, en tu pensar, se inmortalizaban a través de tu escultura, al igual que a través de su poesía. Sí, pero yo quería también imponer la idea de cuando muere el poeta, todos los poemas que no ha escrito se mueren adentro de él. Se mueren con él. Me pongo a llorar a pensar eso. Claro. ¿No? Hay una poesía que a mí me gustaría leerte de nuevo, que tú escribiste a raíz de esa comisión, de José Asunción Silva. Exactamente, sí. ¿Sí cuento un secreto? Sí. Y no cuentes a nadie de esa gente. Ajá. Bueno, ese poema, cuando yo lo leo, me cuesta un trabajo creer que yo lo escribí. Cuando un poeta muere, queda en su sedimento, su materia entrañable, sus palabras, los indicios de su verbo. Cada poeta tiene su propio sepulcro de silencio y los versos terminan siendo el sudario imperfecto. Quedan los poemas, el polvo, las imágenes y los miedos. La concavidad de la muerte permite que la memoria resuene. El secreto del cráneo horadado por la angustia del tiempo deja filtrar luz de adentro hacia el exterior, de la tumba íntima a la permanencia de sus destellos. La cabeza del poeta es un farol que bien podría utilizar Lázaro para encontrar las huellas perdidas en la quietud silenciosa de la muerte. Las 14 líneas verticales de la arcada son los 14 versos del soneto, y las líneas que protegen su pecho son las páginas de los libros que escribió o de aquellos que lo acompañaron en sus pasos de solitario. Y lo que cae sobre sus hombros y sobre su cuerpo son las palabras que nunca lo abandonaron ni en la vida ni en la muerte. En el pecho queda la dorada marca del suicida que anticipó su encuentro con el espejo de la nada, la señal que orientó el disparo, el tatuaje de una decisión que lo llevó al frío reino de las sombras, en la espalda un escudo que podría ser un libro abierto, alas mutiladas, coraza para que el poeta proteja su alma, talismán que salva sus palabras, signo y sello para contrarrestar las dudas y las deudas. Esto es de Harakiri. ¿Quién escribió eso? Es un artista extraordinario. ¿Sí? Sí. Jim Amaral se llama.
gracias a la generosidad tuya de abrirnos este espacio y de expresarnos y de ponernos a pensar con tu obra. Wow. Pues nada, quiero agradecerte por tu trabajo y por ser como una inspiración, no solo para mí, sino para todos los invitados que participaron en el programa, Sí. para hablar sobre la vida, sobre la belleza. Yo doy las mismas gracias a ustedes porque me hacen pensar. Y muchas de esas cosas son anteriores. Y yo encuentro que estoy pensando menos hoy que antes y ustedes revivieron mucho. Como que Francisco leyó esa poesía. Es un misterio para mí. Yo no puedo imaginar que yo escribí ese poema. Pues sí, un misterio que estaremos tratando de resolver, pero por el momento con mucha alegría de tener esa inquietud en la vida. Pues también para nosotros la oportunidad que yo pueda hablar. No me gusta hablar, me cansa. Muchísimas gracias, Jim. Señal Colombia, la señal de la paz. Ministerio TIC,